Pinceladas rápidas y gruesas. Si las ves de lejos se ven muy detalladas, pero al acercarte ves solo trazos y la imagen se pone algo borrosa. Investigando los artistas que hay en San Martín de Valdeiglesias, descubrí uno de los primeros, que se llamaba Miguel Urbanov, ruso, en los años 50, que hizo este grabado del que yo he sacado esta interpretación en óleo a color. Precisamente de una puesta de sol extraordinaria, espectacular, he sacado este óleo en el que la iglesia parece que flota. En pleno otoño pasado, este olmo recién podado, con las hojas cayendo, me emocionó. Al fondo he dejado el edificio Estación, centro cultural, donde dentro de poco tendré mi exposición. El verano pasado mi hija María me invitó al Rompido en Huelva. De una fotografía preciosa de una tormenta en bajamar es esta expresión de óleo. Al lado del Rompido está el coto de Doñana. Este sol diminuto, en plena puesta, con los caballos haciendo heridas a la arena de la playa, lo expresé en este óleo. El retrato siempre ha supuesto para mí una dificultad. Para vencerla, me animé con este autorretrato justo el día de mi cumpleaños. Bueno, pues yo empecé a pintar en enero del 2019. Tuve la referencia única en la formación pictórica de mi padre, y él era un pintor muy realista y además copista. Copiaba cuadros de grandes pintores como el Greco, como Velázquez, casi siempre religiosos en muchos casos, otro también paisajes muy tradicionales. Cuando me jubilé me entró el gusanillo de decir, ahora es mi momento, tengo todo el espacio, todo el tiempo del mundo, tengo además la soledad, que para esto que hago es importantísimo. El primer cuadro que hice fue el 11 de enero de 2019 y fue un cuadro de lo más sencillo. Como a mí me emocionaba muchísimo el sitio en el que estoy, me asomé por la terraza que tengo aquí, vi la proyección de San Martín de Valdeiglesias con la iglesia, el cielo que en ese momento tenía era una puesta de sol muy bonita, digo, este va a ser mi primer cuadro. Obras inacabadas, con trazos poco definidos, paleta de colores básica para no perder mucho tiempo en la mezcla, proporciones irreales. El impresionismo se considera entonces como obras inacabadas. ¿Por qué? Pues porque normalmente el pintor salía fuera a los exteriores y pintaba sobre la marcha aquello que le emocionara, aquello que creía que tenía alma para lo que iba a hacer. Pero además lo tenía que resolver en muy poco tiempo, porque la naturaleza va cambiando con el propio giro del sol. Y entonces ese impresionismo, esa primera impresión, era la que ellos pintaban con relativa rapidez, muchas veces inacabada, con pocas proporciones en algunos otros casos, en el que el color era lo básico. Sin embargo, a mí, ¿por qué me llama la atención el impresionismo? Precisamente por eso, por el tener que captar la primera impresión y luego tener una rapidez en la realización de esa primera impresión. Y los impresionistas para mí es el gran referente de eso. De tal forma que cuando yo me pongo a hacer un cuadro, sin perder de vista mi metodología de ingeniero,
porque la tengo siempre. Para mí un cuadro es un proyecto. Antes de empezar tengo, oye, que ir a por el lienzo, elegir el tamaño del lienzo, imprimir de gesso el lienzo, a continuación elegir la fotografía. Sacar una copia en el ordenador blanco y negro de fotografía. Hacer la cuadrícula para no perder las proporciones, aunque luego distorsione esas proporciones, sobre todo en el paisaje, no en el retrato, que es más complicado. Y una vez que tengo esa cuadrícula en blanco y negro, en la pantalla grande veo los colores y hago el lápiz. Me llevará, a lo mejor, depende de la dificultad, pues una mañana o un día completo. Me gusta dejarlo descansar, lo pongo delante de mí mientras estoy viendo televisión o estoy leyendo o lo que sea, y de vez en cuando ya me estoy empapando de lo que yo quiero que refleje ese cuadro ya pintado en lápiz, el color que tiene que haber. ¡Tiempo! La gente está valorando mucho, me está valorando y me dice: Antonio, es que el color, el contraste que tienes tú es único. Entonces, el impresionismo, ¿por qué? Porque la forma que ellos utilizaban en cuanto al tiempo en pintarlo, la falta de detalle en pintarlo y buscando la emoción del color, es lo que yo quiero y lo que a mí me llena. Si no, me desmotivaría. Pero lo cierto es que mi naturaleza o mi genética me ha hecho tener esa capacidad y no la voy a desaprovechar, porque además a mí me llena. No os podéis imaginar lo que me llena a mí en una jubilación, que conozco cantidad de jubilados que no saben qué hacer con el tiempo, la concentración que te exige esa fase o cualquiera de las fases, sobre todo la parte de color, también en el lápiz, cansa y mucho. Entonces yo tengo que descansar, normalmente o me echo un poquito, media hora, 3/4 de hora, sea la hora que sea. Para mí la función del sueño es fundamental, porque ves la perspectiva al día siguiente muy diferente de cómo lo tenías desde el principio y en fresco, muy fresca. Mientras que de otra forma, cansado, te puede distorsionar mucho y yo lo noto. Cuando fuerzo la maquinaria de alargar el tiempo pintando, me doy cuenta al día siguiente de que aquello ha empezado a hacer ya un poco chapucero, o sea, me estoy arrutinando, ¿no? Antonio le conocí porque es madrugador y es carne de caminos, como yo. Entonces, pues normalmente los que pateamos estas zonas, bueno, los caminos, como cualquier caminante, normalmente estamos encerrados en nuestros soliloquios, en nuestros pensamientos, pero Antonio, pues me cruzaba un día y otro con él y simplemente nos saludábamos, hasta que un día pues no queda más remedio que pararse a saludar un poquito más. Y descubrí que era un conversador. El poder estar pintando en el exterior para mí sería imposible. Yo cuando veo a Antonio López, por ejemplo, que se pone ahí y está totalmente absorto con 80 personas alrededor, digo, yo sería imposible, porque entre otras cosas me encanta la gente. Y me distraigo con uno, me distraigo con otro, uno me pregunta y tal, y a lo mejor para dar 2 pinceladas me tiro 3 horas. Y eso me desconecta. La cantera es un rincón elegido por Antonio para uno de sus cuadros. La verdad es que es un sitio idílico y en mi opinión tiene toda la luz que él gusta de plasmar en sus cuadros. El detalle que me llamó más la atención de él era el hecho de ser un creador. Cuando alguien es un creador de cualquier tipo de arte, para mí ya es una llamada de atención. Ayer precisamente estaba haciendo un castillo que ya tenía hecho, y sobre esa base, pero no me gustaba absolutamente nada, de aquí de San Martín de Valdeiglesias, y os puedo asegurar que el cielo, con una muñequilla de toalla, que tengo ahí un montón de trapos sueltos, 3 colores o 4, sobre el fondo que ya existía,
lo resolví en media hora, como mucho. Es curioso porque yo cuando estoy haciendo, por ejemplo, un cuadro y yo termino esa fase de coloreado de base, más bien clarito, para luego, nunca con colores oscuros, para luego ya ver el detalle que voy a darle encima, hay dos cosas. Una, primero, el que seque un poco la pintura, para poder pintar sobre ella, porque si lo coge muy en fresco es difícil. Pero luego el poder desconectar, el momento que se agarro la mascota, mi querido Naki, vámonos a pasear y me doy una vuelta por ahí de 1 hora que me deja nuevo. Naki, Naki, ven. Toma. Antonio no es Antonio solo, Antonio, es un sombrero de paja, es un pelo anárquico y es un perro que va con él, que son Uña y Carne, que también es un perro anárquico y bohemio, porque por lo visto, y según mi entender, una vez que he conocido a Antonio, también existen los perros bohemios. Como persona, pues siempre me ha parecido una persona sencilla y afable y simpático. Dijeron que hacía una exposición, pues claro, fui a verla, porque yo normalmente a los pintores de aquí del pueblo voy a todas, y si hay un cuadro que me gusta, pues me le traje. Pero siempre me ha gustado la pintura. Creo que va a hacer otra exposición dentro de poco, iré a verle, y si hay otro cuadro que me guste, seguramente se le compraré también. Llegué a montar unos 4 grupos de 3 personas, no más, porque si no es muy difícil para mí dar 1 hora, que dábamos a la semana, de las clases de cómo pintar un cuadro. Yo no iba a la teoría, sino que simplemente decía, oye, o elegís vosotros una fotografía, que es lo que hago yo, o la elijo yo, y me decís si os gusta y la pintamos. Hubo alguno que me trajeron su fotografía, quiero pintar esto, digo, perfecto, pero es que va a ser muy difícil, desde aquí no hay nada difícil. Es impresionismo. Hay que ver si eres capaz o no eres capaz. Había gente que ya tenía cierta profesionalidad en el tema de arte, escultor, me vino alguno. Había gente que ya había pintado de forma amateur y había otros niños pequeños. Las veces que he podido tratarle, pues es muy cercano, muy agradable, siempre dispuesto a ayudar, siempre a colaborar. Se ha ofrecido y esperemos poder atender este ofrecimiento pronto a venir con los chavales en el instituto a hablar de pintura, a hablar sobre su técnica, su proceso y bueno, pues una persona muy cercana y con muchas ganas de ayudar. Y eso, pues bueno, pues son cuadros que no dejan indiferentes, son con mucha fuerza, el color son colores bueno, pues que a uno le atrapan. Uno reconoce también sitios que para uno son importantes y a través del uso que hace del color, pues también pues, es muy agradable el poder ver estos cuadros. Bueno, las clases fueron dándose, lo hacía por días, un grupito de 3, otro día así suficiente, hasta que llegó el COVID. Con el COVID se interrumpió y dejé de dar las clases. Procuré, cuando empecé a leerme la tostada de que venían tiempos complicados para estar en grupo, procuré acelerar para que terminaran cuanto antes las obras que tenían entre manos y cortamos ahí el tema y lo dejamos hasta después del COVID. Ahora que ha pasado, empiezan otra vez a llamarme gente con la idea de dar las clases. Fue un caso también muy curioso, que la señora que me venía a arreglar el estudio, que en El Salvador, me dijo, quiero pintar esta playa del Tunco, que es una playa con una roca muy especial, muy conocida allí en El Salvador, y era una puesta de sol exageradamente bonita desde el punto de vista fotográfico, pero que había que plasmarlo en cuadro. Dice, además la quiero porque la quiero pintar bien, porque la voy a mandar para El Salvador a un tío mío que tiene un gran restaurante allí en El Salvador, que la va a colgar allí. Me trajo el tamaño del cuadro y empezamos a pintarlo.
y aquello lo pintamos, lo medio terminamos, dimos los colores de base. Fue cuando, y ahora lo comentaré, cuando empezó el tema del COVID y se quedó en stand-by aquello. De hecho lo terminamos recientemente, incluso ya con el COVID, porque como venía a hacer la casa, vamos a darle aquí a 2 pinceladas más y así ya lo dejamos terminado. Yo suelo sacar a mi mascota, a Naki, por la mañana, antes de comer, por la tarde y al anochecer. En una de estas paradas que hacía Naki para hacer sus pises o sus cosas, me di la vuelta y vi una columna de humo negro, pero no era lo normal. Yo rápidamente lo asocié a una quema de rastrojos, que además por esa época había quema de rastrojos, sobre todo han podado los olivos, etcétera, etcétera. Y vi esa columna de humo y dije, esta no es normal, y además estaba justo en la posición en la que tengo mi estudio. Me asusté creyéndome que, digo, oye, se puede estar quemando mi casa y puedo estar perdiendo la cantidad de cuadros que tengo en este momento esperando exposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, por el COVID, que lo he tenido que parar un poquitín, y salí pitando, apresuradamente, hacia el estudio a ver qué es lo que pasaba allí. Cuando llegué a casa me encontré los camiones de bomberos, ambulancias, me encontré la policía local, la Guardia Civil alrededor de mi casa. Y por la gracia de Dios, para los que sean creyentes, no era mi casa, sino que era justo al lado, unos 50 metros, alguien que en una casa muy antigua, con techado de madera y tal, pues se le había quemado por completo. Y entonces, mi gran preocupación, si de por sí el vender un cuadro ya me causa una pequeña congoja, imaginaros el perder toda la producción de cuadros de lo que tenía aquí. Eso para mí hubiese sido un auténtico desastre. El Castillo de la Coracera es una de las construcciones más relevantes de San Martín de Valiglesias. El material que se utiliza en esta construcción es piedra berroqueña, compuesta de granito. Su buen estado de conservación hace que sea muy atractivo para el visitante. Todo ello dota a esta fortaleza de un aspecto singular, sobre todo por su color. Nuestro vecino, Antonio Vilches, es un artista local que ha sabido plasmar muy bien en sus lienzos esta fortaleza del siglo XV. Si por ley tuviera que escribir sobre su obra un seco adjetivo halagüeño, me convertiría en un usurero de la elocuencia, porque para mí va mucho más allá su obra. El castillo al que dio luz en su cuadro, ese que me llamó tanto la atención, lo convirtió en suyo y lo inmortalizó como tanta gente ha hecho, pero esta vez fue culpa de su propia mano artista, quizá egoísta, y se lo apropió impunemente. Y luego le dije que la savia que corre por los muros, por las almenas, por la torre del homenaje, por el silencio que ofrece el castillo, por su piedra, por su historia, hurga en lo más íntimo de la piel de los sanmartinenses. Y luego le pinta una nube de primavera fantástica, y luego le riega ahí en el jardín unas natas de almendros fantásticos de febrero, de las que alfombran los campos estos tan fantásticos que tanto nos gustan. Y luego le mete purpúreos de flor y verdes de hierba, y luego nos regaló el cuerpo fantástico e inmenso del castillo, y nos llenó, pues, digamos, de orgullo tener su regalo en esta obra. Tuve el placer de conocerle ahora hace 3 años, aproximadamente en la primavera, en verano del 2019. Recién aterrizados en el ayuntamiento, pues llegó él
nos dijo que le gustaba pintar, que quería exponer su obra, que quería, bueno, pues, que todos los vecinos de San Martín y todos nuestros visitantes la conocieran, y obviamente pues enseguida pusimos a su disposición la sala de exposiciones que tenemos en la Casa de la Cultura, en el edificio de la estación. Bueno, pues llegó mi primera exposición y la inquietud, esa incertidumbre que supone el saber cómo va a reaccionar la gente a lo que yo vaya a exponer allí, y por otra parte esa confianza en uno mismo de decir esto va a gustar, porque a mí me gusta y le tiene que gustar a los demás, pero no deja de ser un desafío. Para buscar ese impacto yo los he distribuido en 3 grandes grupos, lo que son retratos y el propio autorretrato que voy a exponer. Es una segunda parte o composición de cuadros que va a estar referida a lo que es los paisajes externos y luego los paisajes internos del propio San Martín de Valdeiglesias, tanto rurales como de campo. A través de sus cuadros toda la sala se llenaba de color de sus obras, y luego también la manera tan magistral en la que perfilaba cada detalle, ¿no? Cómo transportaba la propia imagen real de calles, del municipio, de fachadas, que vemos todos los días, pero que quizá no nos detenemos en esas particularidades, pues él a través de sus cuadros hace hincapié y da notoriedad a esos detalles, ¿no? A una simple maceta con una flor, con un geranio en la fachada de una casa, a una escalinata, a la parte de un tejado de una fachada de una casa importante. Bueno, pues detalles y colores, ¿no? que al ojo humano pues le hace tener una visión muy agradable de esa obra y de ese arte. Bueno, esto lleva asociado también pues toda la logística de elección de fechas, de cómo se hace el transporte, de cómo se cuelgan los cuadros, cómo se elige el sitio en el que tienen que ir cada uno de los cuadros o grupos de cuadros. Carolina, que te guste el cuadro. Es el último que has pintado, ¿no? Este es el último que he pintado, sí. Muy bonito. ¿Es el único que tienes de viñas? El único que tengo de viñedos, efectivamente. Sí, es que capta mucho la esencia de San Martín, porque es verdad que San Martín es tierra de vinos. Esto es histórico, no es algo actual, no es una moda. Esto hace muchísimos años Cervantes hablaba ya de nuestros caldos en sus libros. Ah, pues no lo sabía ya. Sí, estos vinos, sobre todo el vino blanco, lo llevaban a Madrid, a la realeza, lo llevaban, bueno, hasta la persona que se le ocurriera meter la mano en aquel vino tenía sentencia de muerte. Sí, sí. Regalo de los dos, del blanco y del tinto, buenísimos los vinos. Finalmente hay un aspecto que no me gustaría olvidar de mi primera exposición, y es una elucubración sobre qué va a pasar cuando la gente que esté interesada en un determinado cuadro mío lo adquiera, se lo lleve. Pienso que en algún caso lo puedo perder de por vida, para siempre, porque probablemente salga incluso fuera de España, ya puestos a pensar en que efectivamente va a tener el éxito suficiente para ello. Luego los cuadros que yo pierda o que me adquieran y sea de gente de aquí local, me gustaría tenerlos siempre localizados. Me gustaría llevar un inventario de cada uno de los cuadros, dónde va, quién se lo lleva y por qué en algunos casos.